noches, hermanos. De nuevo, feliz sábado, bienvenidos a los que aún no habían llegado. Nos alegra muchísimo tenerles aquí en este lugar. Y en la noche de hoy, como el pastor decía, hemos estado reflexionando esta semana en todo lo que Dios nos ha proveído y asimismo nuestra respuesta a esa entrega de Dios. Así que el tema de esta noche, muy cortico, vamos a hacer una reflexión que espero que nos llegue a todos y lo he titulado Una entrega total. Y quiero empezar con un versículo que traje también el miércoles. Y es un versículo muy conocido por todos, pero es una versión que me llamó mucho la atención. Y es Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Y me gustó mucho la versión porque yo les decía también el miércoles que a veces hemos entendido este versículo y también aplica a cómo está el mundo actualmente. Entonces no nos debemos conformar a cómo está este mundo, pero también no debemos conformarnos a cómo hacemos las cosas, a cómo venimos haciendo las cosas, como lo hace en la iglesia, como lo hace mi familia, como lo hace mi amigo, sino que al final debemos buscar cómo le agrada a Dios, lo que a Él le es grato y por ende lo que es perfecto, ¿sí? Entonces quisiera que tuviéramos eso en mente. Entonces, en la noche de hoy quiero que reflexionemos un poquito de cómo debe ser nuestra entrega a Dios. ¿Cómo debemos nosotros entregar todo lo que somos o entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a Dios? Y quiero que empecemos leyendo 1 de Pedro 4, versículo 10. Y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y me pareció muy interesante esa palabra multiforme. Así que busqué qué era la palabra en su versión, en su original. Pues no sé cómo se pronuncia, pero ahí está escrito poikilos. Y quiere decir multicolor, variado en carácter, de múltiples formas. Y es algo que nosotros podemos ver en el día a día. Dios nos da su gracia de muchas maneras. Su gracia se manifiesta en su perdón, su gracia se manifiesta en que nos cambia de carácter, su gracia se manifiesta en que Él mismo nos da deseo de buscarle, en que nos protege. O sea, Dios manifiesta esa gracia para con nosotros en una multiplicidad de formas. Por eso es que Pedro la llama multiforme. Así que la idea es que mi entrega, mi respuesta a esa multiforme gracia de Dios debe ser de igualmente multiforme. ¿Cómo entonces podemos nosotros entregarnos de múltiples maneras? Puedo entregar mi tiempo, puedo entregar mi trabajo, puedo entregar mi esfuerzo, puedo entregar mis recursos, puedo entregar la preparación para algo que vamos a hacer en la iglesia, puedo entregar mi servicio a otros, mi servicio a la comunidad de la iglesia, mi servicio al barrio, diferentes formas, y ninguna de estas son mutuamente excluyentes. Es decir, que si yo le doy a Dios mi tiempo, también puedo darle mis recursos, también puedo darle mi esfuerzo, también puedo darle mi trabajo, mi preparación, porque así como Dios no solamente nos da su perdón, sino que nos da todo de múltiples formas y de forma simultánea, así mismo nosotros debemos entregarnos y responderle de múltiples formas y de forma simultánea. No es que cada una de esos, entonces yo ya entregué, ya hasta ahí llegué, sino que vamos a entregar todo de nosotros en múltiples formas. ¿Cómo más debe ser mi entrega a Dios? Quiero que me acompañen a buscar estos textos. Isaías 46, versículos 3 y 4. Dice: oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Este es un versículo hermosísimo, y lo que podemos ver aquí, y quiero que resaltemos y veamos también en ese versículo que todos hemos conocido, es que la gracia de Dios es continua, es sistemática. No es que Dios un día nos otorga su gracia, de pronto al otro día ya no, sino que Dios nos da una gracia continuamente y con un sistema. ¿Cuál es el sistema?
es el que dice Juan 3:16, que podemos buscarlo, pero creo que todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que de él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así que ¿cuál es el sistema que Dios ha impuesto para que nosotros accedamos a esa gracia? Creer en Jesús. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que nosotros a veces damos por sentado que Dios tiene gracia y es muy bueno, pero realmente Dios es un Dios ordenado. Y para otorgarnos esa gracia ha impuesto un sistema que a nosotros nos implica creer. Y ya con nosotros creemos y decidimos aceptarlo, su gracia es otorgada de manera sistemática y continua, sin interrupción. Así que es eso que también quisiera que tuviéramos en mente. Es decir, que asimismo nosotros tenemos que hacer una entrega sistemática de nuestra reciprocidad hacia Dios, de nuestro agradecimiento. Y eso es una recomendación que nos da Dios mismo en su palabra, porque Dios es un Dios de orden. Así que vamos a 1 Corintios 14:40, ahí yo también lo puse en la pantalla. Y dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Así como Dios hace todo con orden, Él impuso un sistema. El que cree accede a esa gracia maravillosa, multiforme que yo tengo. Y lo hago de manera sistemática y continua, la otorgo. Asimismo, yo debo entregarme a Dios de forma sistemática. ¿Es mi entrega a Dios sistemática o es ocasional? Porque a veces nos sucede, y creo que todos, me pongo a mí en primer lugar, que tenemos momentos de mucha motivación y después nos baja un poquito la motivación. Y eso es en todo, en nuestro tiempo. Entonces hay semanas en que somos muy juiciosos, estudiando, haciendo el culto familiar, y de pronto la otra semana ya no tanto, ya de pronto solo el viernes, o hay meses en que devolvemos nuestras ofrendas de forma generosa y alegre, y otros meses que no estamos muy motivados. Y eso nos sucede a nosotros porque nuestras emociones a veces toman el control de nuestros actos. Pero Dios no actúa así con nosotros. Dios no se levanta un día a ver si nos perdona. Él ofrece su gracia sistemática, y asimismo nuestra respuesta debería ser sistemática. Y sistemático, como veíamos ahora, es siguiendo un orden. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una responsabilidad en la iglesia, voy a ponerme un orden, voy a hacer un hábito. Yo voy a llegar todos los días a tal hora para sacar las sillas, porque a Dios le gustan las cosas ordenadas. Y asimismo debemos devolverle sistemáticamente. Entonces tenemos dos primeras lecciones de esta primera parte. La gracia de Dios es multiforme y es sistemática. Asimismo, nuestra entrega a Dios debe ser multiforme y debe ser sistemática. Entonces debemos darle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros recursos de forma sistemática, usando un orden y de forma continua, así como Él lo hace con nosotros. Mi entrega en respuesta a la entrega de Dios, que todos sabemos que fue una entrega total. Vamos a mirar estos dos textos para que miremos que el fundamento de las ofrendas del Antiguo Testamento era el sacrificio de Cristo. Y vamos a ver cómo eso se relaciona con la entrega que nosotros tenemos a Dios en el día de hoy. Vamos primero a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice mi versión: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hace unos meses hicimos acá unas clases bíblicas maravillosas donde analizamos estos textos a profundidad y vimos cómo lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que todas esas ofrendas, esos rituales, esa ley ceremonial que hacía parte del santuario y ese contexto, apuntaba todo a Jesús. Absolutamente todo, era un pequeño símbolo, era una sombra, era una prefiguración del ministerio de Cristo, del carácter de Cristo, de su sacrificio. Vamos a verlo y complementarlo en Hebreos, el capítulo 9, versículos 8 al 11.
Hebreos 9, 8 al 11. Dice: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En conclusión, lo mismo de Colosenses, ¿cierto? Todo ese contexto ceremonial apuntaba a Cristo en todo, y los que han hecho un estudio muy cuidadoso de todo el ritual ceremonial del santuario se dan cuenta que lo prefigura de manera tan exacta que incluso las horas en que se hacían los rituales cuadran perfectamente con la vida de Cristo. Es algo asombroso. Pero además de las ofrendas que obviamente prefiguran a Cristo por su sacrificio, que eran los holocaustos, que claramente es un simbolismo, también había otro tipo de ofrendas que prefiguraban a Cristo, que simbolizaban a Cristo. Y esta noche quiero que miremos dos. La primera es la ofrenda de cereales. Vamos a verla en Levíticos 2, del 2 y 11. Si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar con esos dos textos, por favor? Dice: y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite, junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Y el 11 dice: no uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Listo, o sea que ese es el fundamento de la ofrenda de cereales. Y ahora vamos a ver cómo esto se representa en Cristo. Vamos a leerlo en Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35. Juan 6, 32 al 35, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que vamos a leer el último versículo para hacer la conclusión de esta parte, Mateo 26, 26. Y es ese versículo también muy conocido por todos de la última cena, cuando Jesús dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Cuál era la idea de la ofrenda de cereales? También prefiguraba a Cristo. Por eso leíamos en el capítulo 2 de Levíticos, versículo 11, que no podía tener levadura, porque Cristo no pecó. Es decir, simbolizaba esa vida perfecta sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Y esta no era una ofrenda que se daba por el pecado, era una ofrenda de agradecimiento. Igualmente esta segunda ofrenda que quiero que miremos, la ofrenda de las primicias, que también ya la hemos escuchado, pero vamos a leerla nuevamente en Números, capítulo 15, versículos 20 y 21. Dice: de lo primero que amaséis presentaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová una ofrenda por vuestras generaciones. Y estaba investigando, y en la Biblia, porque hay diferentes textos que se refieren de la ofrenda de las primicias, hay dos términos que se usan para primicias. No sé pronunciarlos bien, el pastor me corregirá, pero hay uno que es bikurim, que quiere decir los primeros frutos, y hay otro que es reshit,
los mejores frutos. Así que la ofrenda de las primicias no era solamente lo primero que obtenían, era lo mejor. ¿Y esto cómo simbolizaba a Cristo? Y conocemos también ese versículo, pero vamos a leerlo. Primera de Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicias de los muertos es hecho. Así que Cristo ha sido primicia de los que durmieron, primicia de los muertos. Esas ofrendas de las primicias eran una representación de lo que es Cristo en este gran contexto del plan de la salvación. Así que igual que la ofrenda de los cereales, la ofrenda de las primicias, que también era una ofrenda de agradecimiento, no necesariamente era una ofrenda por el pecado o un holocausto, prefiguraba de igual forma a Cristo. ¿Cuál es la conclusión de esta parte? Y es algo que a veces nosotros no lo hemos meditado porque no es tan fácil de meditarlo. Yo lo estuve estudiando en el libro en el que basamos esta semana especial, y es: lo que nosotros ofrecemos es un símbolo de la gran ofrenda hecha por Dios en Cristo, como lo eran las ofrendas del Antiguo Testamento. En este momento nosotros no traemos ofrendas de cereales, no traemos la ofrenda de las primicias, pero sí ofrendamos muchas cosas. Ofrendamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro tiempo, como veníamos hablando, ofrendamos nuestros recursos. Y todo eso que nosotros ofrendamos es un símbolo de lo que Cristo ofrendó, que fue su propia vida, la entrega que Dios hizo, que fue total. Así que es algo interesante para que nosotros nos cuestionemos qué tanto sabemos nosotros de esto, que si habíamos caído en cuenta que todo lo que nosotros le entregamos a Dios, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, es una prefiguración de Cristo, es el concepto que yo tengo de ese sacrificio que hizo Cristo. Porque leía, el miércoles mirábamos un versículo y me gustaría que lo viéramos también. Lo encontramos en Malaquías. Malaquías, el capítulo 1 y el versículo, ya les digo, 6. Voy a leer el versículo 6 y el versículo 13. Y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y sigue el 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? Voy a saltar al 8, que es el punto de lo que quiero mostrarles aquí. Dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Y miremos el versículo 13. Además habéis dicho: ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Entonces yo les compartía el miércoles que a veces para nosotros resulta muy grave, y era muy grave, como en la antigüedad, y esta es una represión a los sacerdotes. En ese momento ellos estaban tomando animales imperfectos y los ofrecían. ¿Y por qué eso era tan grave? Porque eso prefiguraba a Cristo. El punto del símbolo es que era perfecto, porque la vida de Jesús fue perfecta y porque todo fue perfecto, su sacrificio fue perfecto. Si nosotros hacemos el paralelo de que las ofrendas que nosotros llevamos en este momento, llámese tiempo, llámese trabajo, llámese un cargo en la iglesia, llámese que me den una parte en el programa, etcétera, llámese mis recursos, prefiguran a Cristo o demuestran, simbolizan a Cristo como lo hacían las ofrendas del Antiguo Testamento. Si yo ofrezco algo que no es lo mejor que yo puedo ofrecer, estamos haciendo básicamente lo mismo. Y es algo que quisiera que pensáramos, porque a veces tenemos ciertas actitudes como madrugamos todos los días al trabajo, pero el sábado nos cuesta madrugar. Y ese tipo de cosas
son las que yo preparando el tema me cuestionaba y me ha parecido muy doloroso cuando Dios dice, si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Así que podríamos nosotros cuestionarnos qué piensa Dios cuando nosotros de pronto para nuestro trabajo somos muy rigurosos en el tiempo, pero somos muy impuntuales para la casa de Dios. O cuando para nuestro trabajo preparamos las reuniones muy bien, pero nos dan una parte en la escuela sabática y ay, ¿qué era? ¿Me voy a ensayar? ¿Cómo es que era? Ese tipo de cosas, podríamos nosotros pensar que todo eso que hacemos simboliza a Cristo, y como Cristo es perfecto, deberíamos nosotros hacerlo perfecto. Esto es lo que estábamos hablando ahorita. Estamos ofreciendo lo mejor que nosotros podemos bajo nuestras limitaciones que como seres humanos tenemos, ¿cierto? Son nuestras ofrendas sistemáticas y multiformes, es decir, estamos ofreciendo nuestro tiempo de forma sistemática, estamos ofreciendo nuestro talento en la visitación, nuestro talento en el servicio, nuestro talento en el canto, nuestro talento en lo que sea que Dios nos haya dado de forma sistemática, o lo estamos haciendo ocasionalmente. Cuando de pronto alguien nos dice, cuando estamos como de más ánimo, eso es algo que deberíamos cuestionarnos. Y estas son algunas ideas prácticas para que nosotros, como veíamos al inicio, la idea es que a veces no entendemos ciertos conceptos porque la Biblia tiene mucha amplitud, y yo cuando leía eso yo nunca lo había visto así. Yo nunca había caído en cuenta que de verdad eso que yo ofrendo en respuesta a esa gracia maravillosa de Dios termina siendo el concepto que yo tengo de lo que Cristo hizo por mí. ¿Cómo voy a ofrendar yo? ¿Cómo debo devolver yo ese gran favor que Dios me ha hecho? Entonces, ¿cómo puedo ofrecer lo mejor? Puedo ofrecer, por ejemplo, la primera hora del día. Lo que hablábamos ahorita de las primicias, ¿sí? Las primicias era lo primero de lo que yo tenía. La primera hora del día puedo ofrendérsela a Dios, por ejemplo. O la mejor hora de mi día, que normalmente es temprano, porque cuando pasa el día, pues las ocupaciones y mil cosas nos pueden distraer. ¿Cómo ofrezco lo mejor? Con la puntualidad, por ejemplo. Haciendo planes y lo que sigue, la planeación. Entonces, si yo sé que tengo un programa, pero voy a tener una semana muy pesada, voy a tratar de hacer planes con anterioridad para hacer lo mejor posible dentro de mis posibilidades, dentro de mi opción. Teniendo disposición, teniendo actitud, la mejor actitud. Toca llevar las cosas al apartamento con disposición y con actitud, que estoy ofreciendo lo mejor, porque a veces pensamos que esto es solo de recursos y no es. Esto es también de disposición, de yo estoy alegre para venir a limpiar las sillas. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. ¿Cómo podemos ser sistemáticos? Y esto es algo que creo que es la lucha de todos, y yo lucho mucho con eso. A veces las emociones nos juegan en contra, porque somos seres humanos. Entonces a veces estamos muy motivados, muy contentos, y después tenemos un problema familiar, que no faltan, un problema de trabajo, y decae el ánimo. Y así mismo entonces ya no nos levantamos temprano, ya no tenemos ganas de orar, y todo este tipo de cosas Dios las comprende, pero en ese momento es que tenemos que pedirle a Él disciplina, porque la disciplina nos suple cuando la emoción nos falla, y como nosotros somos seres tan emocionales, esa es una forma de ofrecer algo sistemático, creando hábitos y siendo disciplinados en las cosas de Dios. ¿Cómo podemos ser multiformes? No imponiendo límites a nuestro compromiso. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, en mi caso yo llevo la tesorería de la iglesia. Entonces pongo un ejemplo, no, yo me gasté tanto tiempo esta semana haciendo los registros de las planillas, la verdad es que no puedo ir el jueves en la noche porque pues ya es mucho, no alcanzo. Ese tipo de cosas, no impongamos límites. Todos sabemos que a veces tenemos ciertas ocupaciones y eso es válido, pero que no sea un límite impuesto por nosotros. No, es que ya fui a llevar los almuerzos a la gente de tal comunidad pues en el programa de la iglesia, la verdad es que no puedo ir en la mañana a abrir la puerta. Cosas de ese estilo, porque Dios no nos impone esos límites a nosotros, Dios nos da de forma infinita. La gran ofrenda que Dios nos da es impagable. Y hace pocos días, cuando estábamos de hecho en el sepelio de la hermana Ruth, el hermano Andrés Ocampo nos decía a nosotros en el carro, es que vivimos endeudados con Dios.
tenemos una deuda impagable. Y eso es cierto, y nada de lo que nosotros hagamos la va a pagar. Pero le respondemos con amor en respuesta a ese infinito amor que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo podemos ser multiformes? No le pongamos límite. Si a usted lo invitan a hacer tal cosa en la iglesia, diga que sí, sí lo puede hacer. No ponga un límite en lo que va a entregar a Dios. Y meditando en las múltiples formas que toma la gracia de Dios para que nos sensibilicemos a dar lo mejor. Eso a veces nos falta, fallamos en eso y todos luchamos con eso. Deberíamos meditar en lo que hizo Jesús, en toda esa gracia dispuesta para nosotras en diferentes maneras. Cómo Dios me perdona, pero además me justifica, me santifica, me cambia el carácter, me ayuda a acercarme a Él. Esas son manifestaciones de gracia que cada una podría demorarse años estudiando lo que Dios hace por nosotros. Meditemos en eso para que nos sirva de motivación. ¿Cómo debería cambiar entonces nuestra forma de vivir? Porque a veces nosotros hacemos las cosas y caemos un poco en la forma. Y eso nos pasa, yo creo que en todo. Cuando entramos en una rutina, entonces yo estoy en el compromiso de venir a abrir la puerta todos los días, y yo la abro, pero pierdo un poco ese fondo, que lo que estoy haciendo es por amor a Dios, a un Dios que me dio todo a mí, y yo debo responder de forma multiforme, sistemática y dando lo mejor. Entonces, ¿cómo puedo dar la mejor? ¿Cómo va a cambiar mi forma de venir a abrir la puerta todos los días, sabiendo que estoy dando lo mejor en respuesta a un Dios que me dio lo mejor? ¿Cómo va a cambiar mi forma de llegar los sábados en la mañana, cuando yo sé que estoy respondiendo a un Dios que me da lo mejor y más? ¿Cómo debe ser mi entrega? ¿O cómo debe ser mi entrega o mi planeación de los recursos que voy a traer al alfolí de Dios, sabiendo que Él me ha dado lo mejor? ¿Cómo debo planear yo mi presupuesto, mi vida? Todo eso son cambios que podemos hacer empezando en nuestra manera de pensar, y por eso es importante que meditemos en eso y que eso modifique nuestra manera de vivir. Y por último, yo quería dejarles este pensamiento que me pareció hermoso, y es lo que yo les decía: a pesar de que nosotros estamos en deuda, todo lo que hacemos no va a suplir nunca, porque es una deuda impagable todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha dejado un versículo hermoso donde dice que no se olvida de todo eso que hacemos con amor por Él, a pesar de que no tendría razón, porque la verdad es que Él lo merece todo y no terminamos de pagarle. Este es un versículo precioso, Hebreos 6, versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Me parece es un versículo precioso que a veces, cuando uno puede desanimarse porque hay mucho que hacer, porque somos pocos, porque muchas razones, podemos pensar en este versículo. Dios aprecia todo lo que hacemos sin razón, porque Él lo dio todo y nosotros le debemos todo. Pero a pesar de que le debemos todo, cuando respondemos con amor, cuando respondemos dando de nosotros lo mejor, de forma sistemática, ordenada, de múltiples formas, Él lo aprecia. Y dice que Él se acuerda de todo eso que nosotros hacemos con amor, por amor a su nombre, por amor a su iglesia, por amor a nuestros hermanos de iglesia. Entonces, el mensaje que yo quería dejarles esta noche muy cortico es: todo eso que nosotros hacemos, hagámoslo teniendo a Jesús como tema principal. Jesús es el tema de la Biblia, Jesús debe ser el tema de nuestra vida y debe ser el centro de lo que nosotros entregamos. Llámese tiempo, llámese trabajo, llámese esfuerzo, llámese un cargo, llámese recursos, llámese servicio a la comunidad, lo que sea. Lo que sea. Yo debo hacer todo perfecto porque Cristo es perfecto. Y debo hacerlo en múltiples formas porque Dios me da a mí en infinitas formas. Y debo hacerlo ordenado y sistemáticamente porque Él es ordenado y Él es sistemático, para entregarnos a nosotros gracia, perdón, santificación y al final una vida eterna. Entonces les invito a que meditemos en esto para que Dios quiera podamos tenerlo en mente. Dios les bendiga.